El tema de la desaparición forzada en Colombia es mucho más grave de lo que todos en este país podíamos imaginar. Nosotros siempre hemos denunciado que es el Estado a través de sus agentes estatales o a través de grupos paramilitares que han implementado la política de desaparición forzada. Las cifras de desaparición en Antioquia y en Medellín son las más altas del país. Mi búsqueda es la verdad, la justicia, más que cualquier otra cosa. Y buscar de que no se repitan los hechos. La desaparición forzada en Colombia es un delito que han usado todos los actores armados, principalmente los estatales, para eliminar cualquier rastro de enemigos y opositores en el conflicto. Si miramos el contexto latinoamericano, en Argentina la dictadura dejó más de 10.000 desaparecidos y todo el país se movilizó. Aquí la cifra puede llegar a duplicarse y no se ha avanzado mucho en el tema. El país debe enfrentar un enorme reto si queremos alcanzar una verdadera paz. Ramiro había acabado de cumplir 24 años, el 12 de marzo, y a él lo desaparecieron el 30. Nosotros vivíamos en la vereda Los Morros del municipio de Cimitarra, Santander del Sur. Era una finca de ganado y de alguna agricultura también. Era una vida muy tranquila, o sea, una vida, no vivía muy bueno. Él en temporadas de cosechas, él arriaba mulas también sacando cosecha. Él ese día entonces se organizó para irse. Como él era tanto de recoche, de cosas, hizo mucha broma con la ropa que se puso, los zapatos, las botas, bueno. Él se fue, me dijo, yo me voy a ir en este macho y en el potrero voy a cambiar por la mula, a llevarle sal al ganado de una vez. Él se fue y yo sentí un frío impresionante. 30 de marzo de 1984. Ese fue el último día en que Guillermina vio a su esposo, antes de que lo desaparecieran. Yo me paré como a las 10:30 a montar almuerzo, a arreglar casa, a irnos a bañar. La niña vivía a toda hora, todo lo que ella quería hacer era porque su papá la viera linda. Entonces la organicé a ella muy bonita, un jean y una blusita tirita, y le hice 2 moñitas, ella tenía pelo corto, crespito. Y toda la tarde la pasó mirando al espejo porque ella estaba muy linda para que su papá la viera y iba a decir que estaba la niña muy linda. Pero mientras yo servía almuerzo, la niña se me perdió. Y la niña, ella estaba aquí diciendo que estaba muy linda, me contestó el abuelo. Y yo, ¿pero qué se hizo? Búsquela y búsquela. Cuando fui a mirar, estaba dormida. Ella nunca dormía en la tarde, nunca. Se levantó la niña eso de las 4:30 de la tarde llorando. Toda la tarde lloró. No había quien la contentara. Eso fue algo como que nos marcó la vida con la desaparición de él. Según denunció Guillermina días después de ocurrido el hecho, fue el ejército el responsable de la desaparición de Ramiro, luego de ser señalado, junto a su familia, de pertenecer al Partido Comunista. No siendo suficiente con llevarse a Ramiro, los hombres saquearon su casa
y desaparecieron todas las fotos que había de él. Ay, eso fue lo más aterrador de este mundo, porque yo llegué a mi casa y todo estaba destruido. O sea, yo no encontré nada, nada que sirviera. Hasta la cuna de la niña, todo estaba en el patio. Con lo único que no se metieron fue con lo de la cocina. Pero lo de la casa toda nos la saquearon. ¿Qué se llevaron? Se llevaron la plata que teníamos ya guardada, recogida para devolvernos. Se llevaron linternas, los álbumes de las fotos. Yo quedé sin una sola foto de mi esposo y de mi niña pequeña. Guillermina y su familia empezaron una búsqueda que pareció interminable, temiendo además por la persecución del ejército. Una semana después, lograron encontrar el cuerpo de Ramiro. Entonces, el martes, un señor de por allá tenía un maizal a la orilla, en una isla que deja el río en verano, en Antioquia. Y él fue a darle vuelta al maizal y encontró el arrastradero. Dijo, por aquí se llevaron a alguien. Luego, más adelante, encontró las botas. Y siguió el arrastradero hasta que lo encontró. Por nuestros muertos y desaparecidos, ni un minuto de silencio. El tema de la desaparición forzada es muy grave y complejo porque es un delito muy fuerte porque pues, se busca desaparecer la humanidad del ser humano. Es un delito que implementa todos los mecanismos de impunidad, busca borrar el rastro de humanidad que existe de los seres humanos que son víctimas, y a eso se suma el que realmente no ha tenido un tratamiento privilegiado por el aparato de justicia. Entonces es un delito que no se investiga. En torno a la desaparición forzada, digamos, se condensan todas las peores, digamos, expresiones de las agresiones a la dignidad humana, la pérdida de la libertad misma también, ¿sí? Entonces se configuran como muchos delitos simultáneamente allí, y por eso es tan grave. Con la desaparición de su esposo, el calvario apenas comenzaba para Guillermina y su familia. Al otro día muy temprano llegamos al anfiteatro, yo con mi niña de la mano. Dentro abro la puerta, él estaba tendido en una tabla en el piso. Le digo yo, mami, su papá. A él lo torturaron. O sea, se cree que a la hora que durmió a la niña, a esa hora fueron las torturas. A él lo colgaron, le metieron candela por los pies, lo castraron. Él se les botó de la chalupa al río. Le pegaron un tiro en la pierna izquierda y volvieron y lo sacaron. Tenía desprendimiento de hombro. Lo quemaron por el recto 15 centímetros adentro. Le arrancaron las uñas. Y tenía 2 tiros en la cara. Todo eso le hicieron a él. No tenía ya pelo. Cuando lo encontramos se cree que también le echaron un ácido. Con eso fue más que la muerte. Todo lo que le hicieron. La denuncia de la desaparición y posterior asesinato de Ramiro llegó hasta la Procuraduría, pero según su familia, las investigaciones nunca avanzaron y por el contrario, este ente desestimó las acciones del organismo militar. El caso está cerrado por falta de más pruebas. Pero lo más duro, lo más triste en este momento es darme de cuenta que él está vigente para el Estado. Vigente es que él no está muerto. Que él no está muerto. Que no está identificado. Exacto. Que no está muerto. Para el Estado él no está muerto. ¿Por qué? Después de haber una investigación de 31 años. 3 décadas después, el crimen de Ramiro sigue en la absoluta impunidad. Sin embargo, Guillermina no desfallece en su afán por encontrar justicia. Estamos en ese proceso de nuevo y yo fui hace un mes a Cimitarra con la respuesta de la tutela y me dice la fiscal precisamente que es que realmente él no está plenamente identificado, que iba a hacer un proceso con medicina legal a ver si a él sí legalmente le tomaron huella y todo eso para hacer el cotejo, y si no tienen que sumar para identificarlo. Y le digo yo, es el colmo que después de 31 años ustedes vayan a sumarme en el cadáver, que no fueron ustedes los que lo encontraron.
que las autoridades no hicieron nada para buscarlo. Yo me opongo a eso, pero si toca va a tocar, porque no hay una solución, yo creo. En 1970 se registraron las primeras desapariciones en Colombia. Buena parte de ellas, según reveló el Centro Nacional de Memoria Histórica, han sido producidas por actores estatales. La desaparición forzada estuvo coordinada directamente por organismos de inteligencia y del ejército del país. O sea, casi que todos los primeros casos que se tienen de los años 70, de los años 80, comprometen a las brigadas del ejército y estaban dirigidas contra militantes de izquierda, del Partido Comunista, de organizaciones campesinas, de organizaciones de izquierda y también contra militantes de organizaciones insurgentes que hacían trabajo político en las ciudades y que eran capturados y pues posteriormente desaparecidos. Digamos que el número de desapariciones forzadas en las cuales hay responsabilidad de agentes estatales es abrumadoramente mayor que las que producen otros actores. Sobre la cifra real de desaparecidos, aún no hay consenso, pues antes del año 2000 la desaparición no estaba tipificada como delito y por tanto no se llevaba registro. Hace unos 4 o 5 años las cifras se elevaban alrededor de 5 o 6 mil y eso parecía una cifra exorbitante. Pero ya hoy, con los registros de víctimas, con las publicaciones que ha hecho Medicina Legal y la propia Fiscalía, se está hablando de unas cifras mayores a los 20.000 o 30.000. Es decir, la cifra realmente es todavía muy indeterminada, pero lo que se sabe como mínimo es que son 25.000 personas. Aquí se hablan de 50.000 víctimas, otras, digamos, cifras más moderadas hablan de 25.000 víctimas, pero ya en sí es un tema altísimo, con el agravante de que hoy sigue habiendo desapariciones forzadas. Hasta agosto del 2015, el Registro Nacional de Desaparecidos sumaba 59.722 personas, de las que no se sabe absolutamente nada. Pero no solo el Estado ha sido el único responsable de las desapariciones. Otros actores, como las guerrillas, también han implementado este delito en sus estrategias de guerra. Sobre ello es poco lo que se conoce. Hay reclamos de desaparecidos también de la guerrilla. Lo que pasa sí, efectivamente es que están menos documentados, porque también ha habido una acción, digámoslo, en la cual opera mucho las enseñanzas o los aprendizajes de lo que ha pasado en el Cono Sur. En el Cono Sur era, digamos, casi 99.99% de responsabilidades de los agentes estatales. Hay organizaciones de víctimas y hay víctimas que han señalado que también la insurgencia ha cometido actos de desapariciones forzadas. Es un tema que se debe investigar. En el año 2000 aparece la Ley 589, que tipifica la desaparición forzada como delito y que contempla condenas de entre 25 y 40 años de prisión para sus responsables. Sin embargo, parece no haber sido suficiente para enfrentar una estrategia criminal que continúa vigente. La Ley 589 del 2000 surge como el resultado de la lucha de organizaciones de víctimas en el país, ASFADES, luego la Fundación Lidia Erika Bautista, Familiares Colombia, lo que hoy es el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que durante 2 décadas se pelearon el que el Estado colombiano reconociera que había víctimas y tipificara el delito de acuerdo a la normatividad internacional. Después de eso se creó el Plan Nacional de Búsqueda de Personas, más recientemente pues una norma sobre un mecanismo de ausencia,
pero los pasos han sido muy lentos. Julio de 1985, la fecha en que Marta Soto perdió a su hermano, también víctima de desaparición. Jorge era un militante del Partido Comunista Colombiano y para el año de 1985 trabajando en la construcción de la Unión Patriótica. Era un joven de 24 años y bueno, con toda una vida por delante. Él viaja hacia Bogotá con un compañero de militancia política, Germán Garro, y deben llegar a Bogotá por una reunión que tenían. Nosotros no tenemos ni la certeza de su llegada a Bogotá, ni tenemos certeza de qué ha pasado en el camino. Como la mayoría de desaparecidos, Marta y su familia nunca supieron qué pasó con Jorge. Hay una versión que habla de que fueron asesinados y enterrados en el cementerio del sur de Bogotá. Y hay otra versión que es una versión, creo yo, más por la historia de este país, que dice que los mataron y los tiraron a un río. Dudas, dolor, incertidumbre. Con estos sentimientos han permanecido durante los últimos 30 años, además de impotencia ante la falta de justicia. Como la mayoría de asesinatos y desapariciones en este país está en la más completa impunidad. Nosotros para la época de 1985 hicimos la denuncia ante instrucción criminal para la época y luego fue toda una pelea con la fiscalía para que buscara el caso. Realmente yo no he encontrado que hagan una sola averiguación, una sola pesquisa. Cada vez que vamos a la fiscalía, lo único que me dicen es, ¿usted qué ha averiguado de nuevo? ¿Trae alguna información? Y esa es como la norma frente a todos los casos que le dicen, casi que le dicen a uno, si no tiene nueva información, pues entonces no venga. Para Marta y su familia, también es clara la responsabilidad de actores estatales en la desaparición de Jorge. Yo tengo muy claro que mi hermano era un opositor político y como tal pues hay una responsabilidad del Estado. No tengo específicamente un nombre ni nada, pero sí sé que hay una responsabilidad del Estado. Recuerdos muchos. Recuerdo cuando entré a la escuela y él estaba en quinto, él era el que me llevaba y me traía, siempre a la hora del descanso él era el que iba por mí al salón. En esa época, eso hace muchos años, nos daban leche y pan y él siempre era pendiente que yo me tomara la leche y el pan. También tengo los recuerdos de que él era una persona muy alegre, muy risueño, le gustaba mucho cantar. Para las familias de los desaparecidos, el tiempo parece quedarse estancado en el momento en que vieron por última vez a esa persona que ya no está. Entonces, pues uno siempre cuenta, hoy debería estar cumpliendo tantos años, ¿cierto? Hoy ya se cumple un año más y a veces pasan los años y uno, a pesar de que siempre lo siente, a veces no siente cómo pasa el tiempo. La desaparición forzada es una de las peores violaciones a los derechos humanos aplicadas por grupos armados
sean estatales, de extrema derecha o de extrema izquierda. Suena terrible, pero resulta económicamente más eficaz y políticamente más eficaz para los victimarios. Un muerto siempre será un escándalo, siempre será una pista, un cadáver siempre es una pista para una investigación. Si ni siquiera tenemos cadáveres, si ni siquiera tenemos el rastro de la persona, entonces ese mecanismo de impunidad opera al 100% y favorece al victimario, al perpetrador, y eso lo han aprendido entonces todos, lo han aprendido las bandas criminales, lo han aprendido los grupos neoparamilitares, en algunos casos también ha sido implementado por la insurgencia. Lejos de desaparecer, este fenómeno sigue vigente como estrategia de guerra de combos urbanos y de otros nuevos actores armados que siguen emergiendo en todo el país. Estamos hablando de que entre el año 2002 y el año 2010 fueron casi más de 8.000 casos reportados y en su mayoría iniciaron como casos de desaparición forzada, y a eso pues se suman otros casos que se han cometido en el marco de las confrontaciones, casos que se siguen dando contra militantes de Marcha Patriótica, de Congreso de los Pueblos, de organizaciones campesinas a lo largo del país, y que hay indicios que comprometen a agentes estatales en todos estos casos. Antioquia y Medellín tienen la cifra más alta de desaparecidos de Colombia en la actualidad. De los 59.722 personas reportadas en el Registro Nacional de Desaparecidos, 9.353 son de Antioquia, y de ellos, 3.022, casi una tercera parte, pertenecen a Medellín. Las cifras de desaparición en Antioquia y en Medellín son las más altas del país. Digamos que habría dos consideraciones ahí. Una puede tener que ver con que la situación se documenta, entonces puede haber mayor información porque no sabe uno si en el sur del país o en la costa estarán documentando los temas de desaparición. Y dos, porque aquí ha habido, por ejemplo, en el tema de la Operación Orión, unos casos muy significativos de desaparición forzada. Preocupa a esta agencia del Ministerio Público que, a pesar de las cifras que hemos venido dando en cada informe de derechos humanos, se siga dando este fenómeno en nuestra ciudad. Pues tenemos que recordar que para el año 2014 se dieron 644 presuntas desapariciones en nuestra ciudad, de las cuales 178 continúan desaparecidas. En lo que llevamos en el año 2015 sigue este fenómeno dándose en nuestra ciudad. Ya llevamos reportadas más de 294 personas presuntas desapariciones en nuestra ciudad. Como la desaparición forzada, creo yo, se ha convertido en una modalidad de control social. Entonces, en la medida en que es una modalidad de control social, funciona para cualquier tipo de ciudadanos, y sobre todo ciudadanos que sean vistos por los actores neoparamilitares que están en los territorios como sospechosos o como no agradables para el ambiente. Entonces, eso pasa por población LGTBI, por mujeres que ejercen la prostitución, por muchachas que se nieguen o jóvenes que se nieguen a acceder digamos, a reclamos de tipo sexual que tienen los grupos armados, hasta el simple hecho de la limpieza social. Hay una reducción significativa de los homicidios, pero igualmente la desaparición continúa en nuestra ciudad. Se mantiene un paralelo entre el año 2012, 2013, 2014 en las cifras de los desaparecidos. O sea que es un reto para esta administración municipal. Una de las más grandes preocupaciones de la ciudad en los últimos años es el aumento de la desaparición de niños y adolescentes entre los 10 y los 17 años, según el informe de Derechos Humanos de la Personería. Es la mayor preocupación de la Personería de Medellín, la mayor preocupación que nuestros niños, niñas y adolescentes se sigue dando un fenómeno grande en desapariciones, 243 presuntas desapariciones en el año 2014. La desaparición forzada sigue preocupando a las organizaciones de derechos humanos y debe ponernos a reflexionar como sociedad. Es además un asunto pendiente en la mesa de negociación en La Habana si queremos algún día alcanzar una verdadera paz.
Pero mientras eso ocurre, las víctimas de los desaparecidos seguirán buscando la justicia por la memoria de sus seres queridos y de los miles de desaparecidos de todo el país. No podría decirte que yo guardo esperanzas de encontrar a mi hermano vivo, porque yo tampoco tengo una certeza de la muerte, pero ya la esperanza de uno crece es en la misma defensa de los derechos humanos, en sentir que no solamente Jorge es mi hermano, sino que todos los desaparecidos son mis hermanos y que igual yo debo trabajar por la verdad, por la justicia, por la reparación integral y lo más importante, por las garantías de no repetición. Mi búsqueda es la verdad, la justicia, más que cualquier otra cosa. Y buscar de que no se repitan los hechos. A mí qué días me decía la fiscal que yo qué buscaba ya a estas alturas. Y yo busco lo que siempre he buscado, la verdad y la justicia. Y seguiré buscándola mientras tenga vida. La desaparición forzada en Colombia es un delito que han usado todos los actores armados, principalmente los estatales, para eliminar cualquier rastro de enemigos y opositores en el conflicto. Si miramos el contexto latinoamericano, en Argentina la dictadura dejó más de 10.000 desaparecidos y todo el país se movilizó. Aquí la cifra puede llegar a duplicarse y no se ha avanzado mucho en el tema. El país debe enfrentar un enorme reto si queremos alcanzar una verdadera paz. Con la ropa que se puso, los zapatos, unas botas, bueno. Él se fue, me dijo, yo me voy a ir en este macho y en el potrero voy a cambiar por la mula, voy a llevarle sal al ganado de una vez. Él se fue y yo sentí un frío impresionante. 30 de marzo de 1984. Ese fue el último día en que Guillermina vio a su esposo, antes de que lo desaparecieran. Yo me paré como a las 10:30 a montar almuerzo, a arreglar casa, a irnos a bañar. La niña vivía a toda hora, todo lo que ella quería hacer era porque su papá la viera linda. Entonces la organicé ella muy bonita, un jean y una blusita tirita, y le hice 2 moñitas, ella tenía pelo corto, crespito. Y se hace toda la... Ramiro había acabado de cumplir 24 años, el 12 de marzo, y a él lo desaparecieron el 30. Ya nosotros vivíamos en la vereda Los Morros del municipio de Cimitarra, Santander del Sur. Era una finca de ganado y de alguna agricultura también. Era una vida muy tranquila, o sea, una vida, uno vivía muy bueno. Él en temporadas de cosechas, él arriaba mulas también sacando cosecha. Él ese día entonces se organizó para irse. Como él era tanto de recoche, de cosas, hizo mucha broma. El tema de la desaparición forzada en Colombia es mucho más grave de lo que todos en este país podíamos imaginar. Nosotros siempre hemos denunciado que es el Estado a través de sus agentes estatales o a través de grupos paramilitares que han implementado la política de desaparición forzada.
Las cifras de desaparición en Antioquia y en Medellín son las más altas del país. Mi búsqueda es la verdad, la justicia, más que cualquier otra cosa. Y buscar de que no se repitan los hechos.